¿Qué tal, mi gente? Bienvenido a un nuevo segmento de nuestro programa, nuestro espacio, hablando de bienes raíces con Emanuel Frías, Daniel Enríquez. Hoy nos encontramos en República Dominicana grabando este espacio para hablar un poquito sobre lo sucedido en el país con el desplome del techo de la discoteca Jetset, donde fallecieron muchas personalidades importantes, aparte también de otras que quizás nosotros no conocemos y que podríamos considerar como una catástrofe. Para hablar de esto tenemos a una persona que tiene un poco de conocimiento sobre lo que son podríamos decir como los first responders, o ¿cómo se llama esto? Los organismos de emergencia, vamos a decir. Organismo de emergencia. Organismo de emergencia, exactamente. Primera respuesta también. Sí, exacto. Entonces, para hablarnos un poquito sobre eso, tenemos con nosotros a Angel Caraballo. Angel, gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito cuáles son cuál es la función de los bomberos en cuanto a las inspecciones estructurales, los permisos, etcétera. Fíjate, en primer lugar, darte las gracias por la invitación y por el espacio. Aquí las inspecciones de las edificaciones, que son edificios de apartamentos, centros comerciales, estaciones de combustibles, si la construcción es nueva, para el permiso de construcción, eso se tramita a través del ayuntamiento. Okay. El ayuntamiento debe de enviar un inspector. Ese inspector es quien va a determinar si ese tipo de construcción cumple con los parámetros establecidos, que ellos tienen sus propios parámetros. Ahora, los bomberos también realizamos una inspección, pero cuando yo como bombero, yo soy mayor del cuerpo de bomberos del Factor, cuando yo como bombero voy a inspeccionar una construcción o un edificio que necesita renovar su permiso. Okay. Supongamos que es un lugar de diversión o un lugar donde convergen muchas personas y ellos necesitan renovar el permiso para operar. Yo voy como bombero a inspeccionar si ellos cumplen con lo que son los procedimientos y protocolos de seguridad para las personas que van a estar en ese lugar. Okay. ¿Qué yo voy a observar? Yo voy a observar si tienen las señaléticas de evacuación, si tienen señalizados los puntos de encuentro, si el lugar, si tiene un parqueo, verificar si hay un extintor en el parqueo, si ese lugar tiene cocina, si hay extintor en la cocina, si hay equipo electrónico, si hay un extintor cerca de los equipos de electrónicos. Okay. Básicamente, yo como bombero lo que inspecciono es si ellos cumplen con los procedimientos de seguridad. Mayormente mi inspección se va a enfocar en procedimientos. Okay. Y en las señalizaciones de lo que son las escaleras de emergencia o salida de emergencia. Okay. Si es un edificio de apartamentos de más de un nivel, yo voy a verificar que tenga la escalera de emergencia. Salida de emergencia, sí. O la salida de emergencia. Disculpa, ¿eso solamente se hace cuando una nueva estructura o hay un procedimiento de un tiempo cuando se deben de hacer ¿cómo te puedo decir? Cuando se deben de hacer las inspecciones prudentes? La reglamentación dice que es anual. ¿O cada año? Cada año, lo que son las estaciones de combustibles y lugares donde convergen muchas personas, centros comerciales, edificios de apartamentos, etc., tienen que renovar su permiso. Entonces los bomberos tienen que ir a hacer una inspección para verificar que ellos estén cumpliendo con los estándares de seguridad. Okay. Ahora, ¿qué es lo que falta en la República Dominicana con estos temas? Lo que falta es un seguimiento y también que los bomberos puedan ser independientes a la hora de tomar una decisiones. decisión. Ajá. Ejemplo, nosotros en el cuerpo de bomberos hemos ido a inspeccionar estaciones de expendio de gas propano. Okay. Y se ha determinado que hay liqueo, por ejemplo. Liqueo en el tanque, en el depósito. Sí, el tanque. Pero aparte de eso, hay estaciones donde se ha verificado que el tanque está en deterioro y toda la planta física de la estación. Pero clausurar esa estación, aún representando un peligro, ajá. Eso requiere un proceso burocrático que puede retrasar el proceso de clausurar esa estación días, semanas, incluso hasta meses, dependiendo
de a quién pueda llamar el dueño de la estación de combustible. ¿Sabes a lo que yo me estoy refiriendo? Claro. Entonces muchas veces hay lo que es la interferencia del poder político a la hora de tu poder ejecutar una norma. Sí. Que en el caso de esta discoteca del Jet Set, si nosotros nos remontamos al 2023, esa discoteca sufrió Un incendio, un pero incendio de gran magnitud. Ahí hubo un fuego, en donde el incendio no pero fue reciente, 2023, básicamente 2023 o 2 años. 2022, no recuerdo exactamente Ok. el año, pero no fue un incendio por compartimiento, fue un incendio que afectó toda la estructura. Según decía una autoridad del cuerpo de bomberos que estuvo presente en el lugar. ¿Y qué sucede? Cuando una estructura como esa sufre un gran incendio, pues las estructuras metálicas, el concreto, se debilita. Luego de ese incendio, lo que debe de proceder es una inspección del cuerpo de bomberos, pero acompañado de un ingeniero estructural. Sí. ¿Por qué? Porque yo como bombero yo puedo ver si hay una grieta, si hay una filtración, si hay un deterioro visible, o si no se está cumpliendo con un protocolo, o si falta una señalización. Yo como bombero en mi reporte puedo poner eso. Ahora, hay asuntos que tienen que ver con la estructura per se, Sí. que la persona que está facultada y tiene conocimiento para poder ver eso es un ingeniero. Entonces, esa comisión que inspecciona eso tiene que estar compuesta por un ingeniero y por un equipo de bomberos. Entonces, en nuestro país principalmente hace falta que los cuerpos de bomberos Sean independientes. no solo eso, sino que cada estación de bomberos del país tenga lo que es el cuerpo de investigador de incendios. Eso te iba a decir, que tú me dijiste ahorita que los bomberos deberían ser independientes, en el sentido de que su palabra debe ser importante ante las decisiones de las inspecciones. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando sacamos un permiso en los Estados Unidos, se exige que cada autoridad competente tenga que Dar el visto bueno. dar el visto bueno Sí. de manera independiente. O sea, yo no puedo ir a una, por ejemplo, en la ciudad. Nosotros le decimos la Sí, ciudad, lo que ustedes le dicen al exacto. ayuntamiento, acá Sí. nosotros le decimos la ciudad. Y decirle a un inspector, por ejemplo, de gas, que es el que regula el asunto de las tuberías para el gas, que de manera como soborno o de otra forma, decirle que yo quiero dejar eso de la forma que no está en los códigos actuales. No lo permiten, porque ellos son prácticamente independientes. En este caso, el alcalde o el síndico no puede decirle al inspector de bomberos que tiene que pasar esa inspección. O sea, allí no existe lo que nosotros decimos la burocracia, ¿no? Pero Entonces, aquí lo que sucede es, no es siempre que hay una interferencia de una persona que dice, no me cierres esa estación. Porque no es que siempre sucede así. sí, Sino que para cerrarla hay que hacer demasiado proceso burocrático. sí. Pero Cuando, si a una estación de combustible va, por ejemplo, aquí en nuestro país, las estaciones de combustible siempre las dirige un intendente, un coronel del cuerpo de bomberos. Debería bastar con la simple orden de un intendente de un cuerpo de bomberos para cerrar una estación de combustible. hasta que se resuelva el caso. Exacto. Si un intendente de un cuerpo de bomberos visita o inspecciona una estación de combustible y detecta que ahí hay una anomalía que puede derivar en un accidente o en un incidente que genere, por ejemplo, herido o fallecido, debería de cerrarse instantáneamente, pero no. Ahí lo que hay que comenzar es reportes, sustentar aquí, sustentar allá, un proceso burocrático que lo que hace es que dilata esos procesos. Entonces, como esos procesos se dilatan, muchas veces la falta de seguimiento puede generar de que una estación de combustible... No, y se queda en el olvido el asunto del muchas veces problema. se queden en el olvido Sí. y otras veces en el proceso de clausura puede pasar una tragedia. Sí. No, increíble. La razón por la que nosotros quisimos hablar sobre este tema es porque obviamente lo que está en el tapete en todas las noticias, redes sociales, es lo que ha pasado, o podríamos decir la catástrofe que tenemos en la República Dominicana. Y nosotros normalmente hablamos de los procesos de compra-venta de casa, pero esto es algo que es parte de nosotros,
porque lo que trabajamos en el mundo de las inversiones, de la venta, compra, etcétera, conocemos los procesos. Entonces, es un poquito tedioso cuando nosotros nos dan esa lista que exige el visto bueno de cada uno de esas personas que tienen que verificar que todo esté estructuralmente hablando bien. En el caso de los bomberos, los bomberos son yo diría que la entidad más importante a la hora de los permisos. Porque el bombero es completamente independiente. Si el bombero dice, mira, yo no acepto que así me haya firmado el electricista, el plomero, me haya firmado un permiso diciendo que ya el gas está bien, que la electricidad está bien. Si el bombero entiende que hay algo como un safety hazard, tú sabes, Sí, sí. que hay Una amenaza para la seguridad. No hay una Sí, sí. seguridad en algún proceso de lo que se está haciendo. Él dice, yo no lo acepto de esa manera. O sea, el bombero viene y prácticamente le pasa por encima a cada uno de los inspectores que hicieron una decisión. Y obviamente ellos son un conjunto, como nosotros decimos, entre buenas no se pisan la manguera. Y en cierto modo es un poquito, como te podría decir, tedioso, como que molesta. Pero mirando los problemas más adelante, tú dices, wow, me siento bien porque pasé mi proceso y tengo mi edificación bien, mi estructura bien. O sea, las personas que a veces nos toca esperar o muchas veces sentirnos un poquito incómodos con esos procesos, este es un ejemplo de lo que pasa cuando no seguimos ese proceso con los cambios y las actualidades en las inspecciones, en los códigos de construcción, etcétera. Otra pregunta, Ángel, ¿cómo funciona en el asunto de rescate? Porque nosotros tenemos, los bomberos también están en esa parte, en lo que sea un fuego, un accidente. ¿Quiénes vienen? Los bomberos son los primeritos. ¿Cómo funciona aquí el asunto de las llamadas de emergencia en caso de una catástrofe o un accidente, etcétera? Los equipos que utilizan están bien equipados, están falta, tienen apoyo político. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurado el sistema? Fíjate, cuando se habla de rescate, todo va a depender del entorno donde se efectúa el rescate. ¿El entorno que te refiere? La Ejemplo, ciudad, por ejemplo. Puede ser un rescate en estructura colapsada, que es lo que pasó recientemente. Okay, yeah. Puede ser una operación de búsqueda y rescate en una zona de difícil acceso, como un bosque, una zona rocosa, Sí. o rescate acuático, etc. Incendio, por ejemplo, es muy común. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Para cada tipo de situación hace falta herramientas y equipos diferentes. Casualmente hace varios días participábamos de otro programa y hablábamos y se hacía la pregunta de que si los organismos de emergencia, aquí de primera respuesta, los first responders, que si están preparados. Y muchas veces, por ejemplo, que en inglés hay, el término de preparado, tú puedes tener prepare and ready. Aquí podemos estar listos, ready to go, but not prepared. Podemos estar El equipaje. Estamos listos y dispuestos para ir, pero no tenemos la preparación que no necesariamente tiene que ver con entrenamiento, porque muchas veces cuando aquí se habla de que los bomberos, la defensa civil y equipos de rescate no están preparados, no se refiere a entrenamiento. Porque no es entrenamiento, el entrenamiento está. Se refiere Muchas veces está el entrenamiento, pero lo que falta es el equipo, la herramienta. Yo puedo tener el entrenamiento que tenga, o cualquiera tener el entrenamiento que tenga, pero si no tiene la herramienta para ejecutar su trabajo, no está preparado. Okay. Y disculpa que te interrumpa en esa parte. ¿Quién dentro del cuerpo de bomberos, dígase por ciudad, provincia, no sé, quién es la persona que se encarga de mirar las necesidades de cada departamento para que se le supla? ¿Quién es la persona encargada de eso en los departamentos? Podríamos decir, o sea, la pregunta sería, ¿quién es que se encarga o quién debería de encargarse? Porque hay dos cosas. ¿Quién se encarga o quién debería de encargarse? Los cuerpos de bomberos aquí están regidos por dos entidades, se podría decir. A nivel local están regidos por los ayuntamientos, pero también están regidos por el Ministerio de Interior y Policía. ¿Oh, sí? Pero ¿qué sucede? A la hora de que los bomberos necesitan uniformes, los bomberos tienen que hacer colecta para poder comprar uniformes. ¿Por qué?
Porque del Ministerio de Interior y Policía no envían cada 6 meses botas, uniformes. Mira, o sea, ahí están los uniformes de los bomberos. Lo que se envía es un fondo al ayuntamiento para que compre uniformes. Pero ¿cuál es el uniforme que usualmente compra un ayuntamiento para los bomberos? Un t-shirt, Sí, sí. una gorra y ya. Sí. Ya le compramos uniforme a los bomberos. Pero tú sabes que sin equivocarme, un uniforme completo de bomberos, si es de combate de incendio, el traje completo puede costar más de $1000. Porque un casco cuesta $300, un casco de bomberos cuesta $300. Sí. Y si sumamos, por ejemplo, la manta y los otros equipos, puede ascender un uniforme completo de bomberos 1000. más de $1000. O quizás cerca, o puede que más. Ahora, ¿cuál es el uniforme de bomberos que usan la mayoría o casi el 99% de los cuerpos de bomberos del país? Uniformes de cuerpos de bomberos de Estados Unidos o de Europa, Tonado. que ya lo utilizaron y esa estación entiende que ya ese equipo, ese uniforme está en desuso por el tiempo, Ujú. o por la edad, Lo o por la cantidad de uso que Lo se dan le ha dado, como donación. y hacen esa donación a países como este, que se agradece cada vez que nosotros recibimos un aporte, una donación de una estación de bomberos de los Estados Unidos, de cualquier parte, nosotros lo recibimos y lo agradecemos. Ahora, los uniformes de cuerpos de bomberos de la República Dominicana no debería de conseguirse a través de una donación siempre. Sí. Lo que debe de existir es que hayan personas que cooperen con los bomberos y le hagan donaciones. Pero no debe de ser la única forma de conseguir un uniforme o un equipo para realizar un trabajo. No es posible que el Ministerio de Interior y Policía o un ayuntamiento no compre un traje de combate de incendios para el bombero que le trabaja combatiendo incendios en su demarcación. Eso es inconcebible. Sí. Y la única forma que los bomberos consiguen Uniforme. equipos de combate de incendios Por medio de donaciones. es a través de donaciones gestionadas por los mismos bomberos. No es ni siquiera que una autoridad superior, dígase un alcalde, un diputado, qué sé yo, contactó a una persona para traer su uniforme. No. Es los mismos bomberos contactando amigos, bomberos amigos que viven en Estados Unidos, pero que envían esos equipos. ahí es donde yo voy. Yo entiendo que cada institución tiene un cabecilla, o sea, una persona encargada, sea regional, municipal o a nivel provincial, que es la cabeza principal del organismo, ¿no? Para mí, esa persona está siendo indiligente, o esas personas en general están siendo indiligentes, porque yo entiendo que si, digamos que la persona encargada del departamento de bomberos donde tú eres miembro, Sí. Es el coronel. Sí. El coronel es la imagen del departamento completo. Y él Exacto, entiende sí. que una vez tú me dijiste, necesitamos motosierra para Sí, esto, sí. para el otro. Tú hiciste la gestión. Exacto. Si alguien hace la gestión, muchas veces, no necesariamente tiene que venir de una institución política, sí, puede ser por medio de donaciones, como tú dices. Sí, pero- Ahora, esa persona tiene mucha culpa y responsabilidad de que esos equipos también estén. Pero a lo que yo me refiero es que si vamos a poner en ejemplo las cámaras térmicas que hacían falta para buscar a esas personas que estaban atrapadas en esa estructura colapsada. ¿Qué son las cámaras Una cámara térmica te puede ayudar a detectar donde hay un cuerpo Ah, ok. de una persona viva. Ya. Pero también hay dispositivos, por ejemplo, de detectores sísmicos que te pueden detectar dónde hay una persona en una estructura, debajo de escombros. Ya. Los cuerpos de bomberos no tienen esos equipos. Pero esos equipos deben de venir del Estado. Entonces, el Estado dominicano ha sido indiligente y negligente en ese sentido. Y con esto no me estoy refiriendo ni siquiera al gobierno actual ni al pasado. Históricamente hablando, todos sí. los gobiernos que han pasado por el tren gubernamental yo siento lo mismo. han sido indiferentes con los Con los cuerpos de bomberos, bomberos. sí. Es tan así, que de ser bombero no se puede vivir en este país. Nadie puede vivir de ser bombero. Es casi basado en voluntarismo, Exacto. podríamos decir la que, palabra. por ejemplo, a ti nadie puede decirte yo soy bombero y vivo de eso únicamente. El que es bombero, si es asalariado, tiene otro trabajo. Porque no es posible que un bombero aquí pueda subsistir con el sueldo que tiene un bombero. Wow.
en este país la mayoría de bomberos ganan $190. Yo sé que ustedes lo van a ver en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, un bombero aquí gana de sueldo más o menos como $190. $190. Al mes. Que eso viene siendo, sí, al mes. Eso viene siendo casi un día de trabajo Sí. en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú crees que una persona puede subsistir ganando un sueldo de $190? Entonces, lo que es Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, aquí está sustentado por el voluntariado mayormente. Sí. Cada vez que tú veas un incidente en donde hay muchos bomberos o muchos miembros de la Defensa Civil, tú puedes jurar que 8 de cada 10 de los que están ahí, son voluntarios. Sí. Son voluntarios, no son personas asalariadas. Entonces, ¿cómo es posible que si yo soy voluntario del Cuerpo de Bomberos y pasa un incidente, pasa cualquier accidente grave que necesita la presencia de los bomberos y las personas que deben responder, que son los primeros respondedores, están trabajando por ahí? ¿Cómo se puede responder esa emergencia? Y una emergencia no es para esperar que tú salgas de tu trabajo, ¿verdad? No, pero, Entonces, pero yo me imagino que se cumple un horario, ¿no? Aún siendo claro que sí. Ahora, si yo siendo voluntario, cuando yo estoy de servicio, yo cumplo mi horario, cualquier emergencia que suceda dentro de mi tiempo, yo respondo. O sea, tú no tienes que estar en el, ¿cómo se dice? En el precinto, en el momento en que... En la estación. Cuando tú eres, por ejemplo, voluntario, tú no tienes que estar en la estación, digamos, que tú eres voluntario, tú Sí. trabajas, tu tiempo de voluntariado, así se dice, voluntariado, Sí. sea entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, un ejemplo. Todo va a depender de la disponibilidad del horario del voluntario. Ok. Ejemplo, si yo soy voluntario y yo digo, bueno, yo puedo un día a la semana, ese es el día que yo voy a darle de trabajo a la estación. Sí. Pero a lo que yo me quiero referir es que esas instituciones no deberían de sustentarse Por medio de mayoritariamente en el voluntariado y en Sí. donaciones. Ejemplo, Claro. si hay en una estación, si una estación tiene 25 bomberos, como la estación en la que yo trabajo, 7 bomberos son bomberos fijos, que son asalariados. Tiene que cumplir su horario. Sí, el resto son voluntarios y no debería ser así. Tú no puedes tener una institución que se rija 90% voluntario y 10% asalariado que está ahí fijo. No, Debería ser al contrario. ¿Y qué La institución? mayoría deberían de ser personas que trabajan fijo ahí. Y el voluntariado debería ser, pues, qué sé yo, unas cuantas personas que trabajen ahí cuando les sobra tiempo, porque el voluntario trabaja cuando le sobra tiempo. Cuando le sobra tiempo. Entonces, a eso tú le sumas de que el voluntario tiene que comprar su uniforme, tiene que comprar sus equipos de radio, equipos de protección personal, tiene que comprarlo de su dinero o pedir donaciones. Y encima de eso, dedicar su tiempo a la institución. Entonces, el que está fijo, que depende del salario de los bomberos, está condenado a la pobreza. Aquí en este país, los bomberos que viven de ser bomberos están condenados a vivir a la pobreza. Porque no es posible que una persona ganando 10,000 pesos pueda sobrevivir. Y para mí eso es una falta de respeto al trabajo de los bomberos. El decir, cuando usted me dice a mí desde el Estado que el sueldo del trabajo que usted hace vale 10,000 pesos, usted le está faltando el respeto a ese trabajo y a la persona que hace ese trabajo. Porque muchas veces, cuando yo veo esos discursos políticos que son montados en la ola del momento, cada vez que pasa algo que está relacionado a los cuerpos de bomberos, los discursos van relacionados a eso. Pero ¿qué sucede? Que a los bomberos y a la defensa civil los llaman los héroes. Los héroes anónimos, a los defensas civiles les llaman los héroes naranja, y a los bomberos los héroes anónimos, y bla, 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 mucho bla, bla, bla. Yo no necesito que me llamen héroe. Cuando yo salgo de mi casa a hacer mi trabajo como bombero, yo no lo hago pensando que me llamen héroe. Yo lo que yo quisiera ver como bombero es que el trabajo del bombero se respete en este país. Sí. Y la mejor forma de respetar el trabajo del bombero es comenzando por pagarle un sueldo digno. Porque si desde el Estado tú dices, vi un discurso del presidente que él llamaba héroes a los bomberos, un discurso muy, muy emotivo,
relacionado al El pasado trabajo. hecho, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? No debería bastar con que usted llame a los bomberos héroes. Ok, en un discurso muy bonito llamaste a los bomberos héroes, pero le estás pagando 10,000 pesos por su trabajo. Le estás faltando el respeto. Una pregunta que yo no entiendo muy bien. Los bomberos no tienen como una organización jerárquica, vamos a decir, donde hayan, qué sé yo, o sea, una reunión una vez en el año, al mes, donde Existe lo que le llaman la UNABOM, Unión Nacional de Bomberos, y ahí quiénes van ahí. los intendentes de los cuerpos de Eso bomberos. como la cabecilla de cada. Sí, los intendentes del cuerpo de Entonces, ahí bomberos. voy, ¿y por qué ellos no exponen las necesidades que existen dentro? Porque yo he mirado siempre eso, como que Por en miedo, bueno, por entonces miedo, ahí está. porque Pero que eso no es cosa ni siquiera de eso, porque lo que yo es digo es, por miedo, porque mira qué sucede. Muchas veces los intendentes de los cuerpos de bomberos son nombrados por los alcaldes locales. Y si ese intendente comienza a decir de que el alcalde que lo no, puso ahí no está dando lo que necesita ese cuerpo de bomberos para funcionar, o que el Ministerio de Interior y Policía no está dando lo que necesita esa estación lo para cambian, funcionar debidamente, puede arriesgarse a perder su trabajo. Pero yo cuando me refiero a una necesidad colectiva incluso, la gente puede, por ejemplo, yo pudiera decir como una opinión que el departamento o los departamentos necesitan, podríamos decir, equipo de emergencia rápido, como en caso de que es normal aquí que hayan, cuando hay brisa, que se caigan Sí, muchos sí. palos en la calle, etcétera. Motosierra, Sí. por ejemplo, es algo sencillo, una motosierra que Sí. tenemos que tener 2 o 3 en cada departamento. Eso Sí. es algo que no es como asunto de que se arme el problema con que si me dejan o me sacan, es simplemente exponer lo que se necesita. Y de esa manera quizá el gobierno puede decir hay que suplirlo con estas necesidades, pero si todo el mundo se queda callado, como siempre, yo entiendo que el departamento o los bomberos en la República Dominicana, como tú dices, han sido huérfanos en cuanto al apoyo, porque los bomberos se ven como unas personas que están ahí haciendo un trabajo de forma independiente, sin ningún. Así como se ve. Esa es la Es que- perspectiva que tú tienes de un bombero. El trabajo de los... Mira, podemos comenzar desde la formación de bomberos, la formación técnica, la capacitación de bomberos. Los entrenamientos, tú dices. Si nos comparamos con cualquier país de Latinoamérica, vamos a compararnos, por ejemplo, con Chile. En Chile tienen la Academia Nacional de Bomberos. Aquí en la República Dominicana no existe lo que es la Academia Nacional de Bomberos. ¿Y a qué se refiere eso? Un centro de formación donde Oh, yo, si quiero ya, ser ya, bombero, voy y me formo como bombero. No hay un centro de formación para los bomberos. Los entrenamientos que se imparten en las estaciones de bomberos de este país son gestionadas por los mismos intendentes a través de un contacto de alguien. Mire, tú puedes venir a dar este curso. Y se van consiguiendo capacitaciones, pero no siguiendo un programa. Y eso es un problema. Tú tienes que tener un programa de formación. Porque los programas de formación deben de ser en secuencia y deben de ser continuos. Sí. Entonces aquí no hay un programa de formación en secuencia ni continuo. Angel, una pregunta. Por ejemplo, cuando se hace una llamada de emergencia a los bomberos, ¿dentro de los bomberos tienen paramédicos o no? Son paramédicos, digamos, alguien se está muriendo. Los primeros auxilios, ¿quiénes se lo dan a esa persona? Que llegaron los bomberos, pero no tenemos un paramédico. ¿Cómo funciona? Mira, lo que pasa es que aquí, cuando se creó el sistema integrado del 911, el sistema de emergencia, ¿verdad? El 911 tiene paramédicos que usualmente, va a depender de la localidad, esa ambulancia con esos paramédicos están apostados en una estación de bomberos, pero no pertenecen a los bomberos. No pertenecen a los bomberos. Si yo llamo al 911 o Si llamo tú a una llamas- estación de bomberos y digo que hay un fuego, por ejemplo, en mi casa, 30 de mayo, el factor, ¿la ambulancia también sale con los paramédicos o cómo funciona? ¿O los bomberos tienen que llamar a la ambulancia para que ¿cómo funciona eso? Todo depende de cómo se haga la llamada, porque los cuerpos de bomberos aquí tú puedes contactarlo a través de 2 números telefónicos, marcando el 911 o marcando el número local de cada estación. Ok, otra preguntita ahí. Si tú marcas el 911, inmediatamente el despachador, cuando pregunte de cuál es su emergencia y obtenga todas las informaciones generales, va a despachar una unidad del cuerpo de bomberos, va a despachar una unidad de la Policía Nacional
y va a despachar una ambulancia. Entonces van los paramédicos, van los bomberos y va la Policía Nacional hacia ese incendio. En caso de que se presente una emergencia médica, hasta de los mismos bomberos que van a combatir el incendio. Okay. Ahora, si tú llamas de manera local al cuerpo de bomberos, al número local, lo va a levantar un oficial. Un oficial del cuerpo de bomberos, va a preguntar que dónde es el fuego. Como es de la misma localidad, se responde de manera más rápida. Luego de eso, se hace contacto con el sistema 911 en caso de que haga falta una ambulancia o apoyo de la Policía Nacional. La razón por la que te hago hincapié en la pregunta es, por ejemplo, si el cuerpo de bomberos llega a donde hay un incendio o un accidente, que es lo más común que los bomberos van al rescate, y hay una persona que necesita, por ejemplo, los primeros auxilios, ¿está el cuerpo de bomberos preparado para darle los primeros auxilios? Por ejemplo, la respiración artificial, el CPR. ¿Tienen esos entrenamientos los bomberos o no? Los primeros auxilios básicos digamos, son parte del entrenamiento del bombero. Ok. Primeros auxilios básicos. Porque yo he visto muchas veces, y escúchame que te interrumpa, que hay personas que se comen una carne y hay que darle, por ejemplo, el choking, o si no, alguien que no está respirando porque ya el humo le atacó los pulmones, como darle la respiración, ¿cómo se llama? El CPR. Sí, es parte del entrenamiento de los bomberos, dar primeros auxilios básicos, lo que es el CPR. Okay. Ahora, cuando los bomberos llegan a un lugar de un accidente, aquí ya de manera automática fue notificada la ambulancia. Okay. La ambulancia de los paramédicos que trabajan para el sistema integrado del 911. Van a llegar juntos, o usualmente llega la ambulancia primero. Los bomberos, en el caso de un accidente, llegan para dar soporte a esos paramédicos en caso de que haya alguien atrapado en un vehículo, de que el vehículo se haya ido, por ejemplo, por un barranco y haya que hacer una extracción de la víctima. Pero qué bueno que tú mencionas ese punto. Si tú haces un recorrido por todas las estaciones de bomberos de este país, tú te das cuenta que 9 de cada 10 estaciones de bomberos del país no tienen equipo de extricación y extracción vehicular. El equipo de extricación es los equipos que hacen falta para cortar los vehículos, para sacar a una persona atrapada en un vehículo. Aquí la mayoría de cuerpos de bomberos no tienen esos equipos. Y donde están no funcionan. Por algún desperfecto, vinieron dañados o algo. Por lo que te mostraba lo que te decía anteriormente, de que esos equipos entran en desuso en una estación del extranjero y le envían para acá. Nosotros los recibimos, obviamente, porque no le vamos a decir que no a una donación. Y ahí es que nace el asunto de poderte decir, estamos preparados en cuanto al entrenamiento, podemos tenerlo, pero no tenemos las herramientas. Entonces tú, como media. Es como, digamos, tienes la herramienta, pero no tienes el entrenamiento, no tienes nada. Pero tienes el entrenamiento y no tienes la herramienta, tampoco tienes nada. Entonces, en muchos casos, hay que no tienen ni la herramienta ni el entrenamiento. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el Estado no ha establecido una prioridad en cuanto a los organismos de respuesta. Y hacíamos otra pregunta. ¿Podemos nosotros responder simultáneamente a varios casos como el Jet a nivel nacional? Porque eso puede suceder si nosotros tenemos un terremoto de gran magnitud. Imagínate que ahora mismo, en este mismo instante, Dios no lo quiera, sucede un terremoto de gran magnitud en el país, en las principales ciudades donde hay edificaciones altas. ¿Tú crees que los cuerpos de bomberos de este país van a poder dar respuesta efectiva para poder evitar que sean mayores las muertes? Hay que esperar que llegue yo pienso no que podemos nosotros. Para mí. Ahora se agradece la ayuda, pero el hecho de que haya que esperar que llegue un organismo internacional, que vengan bomberos, por ejemplo, de Puerto Rico, de Israel, porque ellos son los que tienen los equipos y la capacidad. Eso demuestra la debilidad que tenemos y hay que aceptarla. Lo primero que hay que hacer para poder resolver un problema es reconocer que el problema existe. Entonces, muchas veces, por entrar en lo que es el modismo de un discurso político complaciente, se quiere negar la presencia de un problema o la existencia de un problema. Cuando tú niegas que hay un problema,
para tú entrar en lo que es tener un discurso complaciente con autoridades políticas, tú lo que estás es agravando ese problema. Porque si tú dices que ese problema o está resuelto o no existe, ese problema sigue creciendo. Sí. Sigue creciendo. Es como cuando tú limpias tu casa y tú metes la basura para abajo de la cama. Esa basura, ¿qué va a hacer? Te va a generar cucarachas ahí adentro. Entonces, hasta que aquí no nos convenzamos todos de que debemos de darle prioridad a lo que son los organismos de primera respuesta, como le dicen ustedes allá en Estados Unidos. First responders. Nosotros no vamos a parecernos a un país desarrollado. Sí, desafortunadamente. Ahora yo sueño con que algún día aquí se pueda vivir de ser bombero. Yo sueño con que aquí algún día los bomberos tengan los equipos que necesitan para hacer su trabajo. Que dejen de pasar la carencia. Sí. ¿Tú crees que es posible que para un bombero usar un par de botas tenga que pedirla? O para ponerse un uniforme nuevo tenga que pedir. A ti mismo, yo te solicité hace tiempo un uniforme para los bomberos y tú donaste ese uniforme. Y esos bomberos estrenaron ese uniforme porque tú se lo diste, no porque vino del Ministerio de Interior Policía. Y te agradezco el gesto, pero no debería ser así. Sí. No debería ser así. Ese uniforme que tú diste debería ser un uniforme extra, no el uniforme. ¿Me entiendes? Bueno. ¿Me donaste un uniforme? Sí, pero este uniforme yo lo tengo aquí que me lo donaron, pero tengo el que me dio la institución. Entonces eso es lo que no sucede. Que aquí las instituciones al bombero le dan un uniforme. Personas que hacen donaciones. La mayoría de camiones de bomberos que hay en este país lo han comprado peloteros. Se lo han donado. No lo ha comprado el gobierno. Lo han donado peloteros. Lo han donado peloteros. Sí. Entonces, ¿tú crees que eso es respetar el trabajo del bombero? ¿Tú crees que eso es institucionalizar el trabajo del bombero? Que la única forma que una estación de bomberos tenga un camión es si un pelotero lo da. No da pena. A mí lo que me preocupa sobre eso es que yo veo que hacen, ¿cómo se dice esto? En el Senado, los diputados hacen una agenda para un aumento de sueldo en un tiempo remoto. Pero problemas básicos como estos nunca se ven. Angel, el tiempo es corto aquí, se acaba muy rápido. Yo quiero agradecer. Y el tema también es bastante interesante. Sí, agradezco tu tiempo, agradezco que nos haya explicado sobre todo las necesidades y obviamente tu visión también, que es muy importante, sobre lo que te gustaría que fuera ese departamento. Yo quise venir a hacer esta entrevista más que todo o hablar sobre este tema por lo que pasó, obviamente. Es algo que nos ha dejado a nosotros con esa cuestionante y muchas opiniones encontradas donde dicen qué se debió hacer, qué no se debió hacer, no estábamos preparados, sí estábamos preparados. Y obviamente yo como persona que trabajo en el mundo de los bienes raíces, en la parte de las inversiones, de las infraestructuras también, nuevas construcciones, reparaciones, etcétera, quería conocer un poquito más sobre la debilidad o quizá la facilidad que tengan en nuestro país, que es la República Dominicana, con lo que sería la capacitación de tomar decisiones en infraestructura. Tú sabes que cuando pasa algo así, automáticamente tú llegas a un sitio de mucha gente. ¿Qué tú haces ahora? Mira el techo. Mirar el techo, ver cómo está. Yo estoy mirando los techos. Sí. Yo estaba ahorita, fui a visitar un gimnasio y veo que hay un liqueo. Estaba liqueando. Yo dije, espérate, yo me voy de aquí. Porque la mente se pone con eso. Entonces, por eso que todo surge como una ola. Y es un poquito, conecta mucho con lo que nosotros hacemos, porque nosotros siempre estamos como un poquito cranky con eso de que ese tipo se joda. El inspector dice, no, mira, tienes que hacer esto y esto. Después que tú hiciste algo que tú piensas que está bien, sí, te dice uno o el otro que no. Entonces los bomberos son los que tienen el poder y la potestad y la independencia autónoma de decir, eso no lo quiero así. Yo he vendido muchos edificios y a mi parte es en las ventas, donde después que tengo un contrato ya listo para hacer una venta, el bombero viene y dice, mira, esa escalera no está a código. Y tú dices, bueno, yo compré ese edificio así. Ahora, sí. ¿qué significa que no está a código? Bueno, los códigos que ya hay un estándar establecido. Los códigos son, por ejemplo, medida, estructuración, tamaño. Pero él tiene eso establecido. Él ¿verdad? Lo tiene. Y conoce eso. Exactamente. Eso es lo que no tenemos nosotros aquí. Pero es una decisión muy autónoma. No significa... Pues el bombero puede mirarlo y decir si está bien o no está bien. El bombero es autónomo. Ya el bombero te dice a ti, no lo quiero, y tú no puedes cuestionar el por qué. Obviamente tú tienes el derecho. Sí. Es como cuando un policía te para y te da un ticket. Tú dices, bueno, yo no quiero ese ticket, tú tienes el derecho a apelar, pero él también tiene el derecho a dártelo, sí. Es lo mismo. Y ellos tienen la potestad de decir
que eso no va porque ellos se preocupan o abogan por lo que es la seguridad de las personas. Entonces, por eso quisimos venir a hacer esta entrevista, hablar un poquito también sobre el tema y conectar con lo que nosotros hacemos allá, que es hacer ventas y todo tipo de proyectos que tienen que ver con bienes raíces, como es mi compañía Home Realty. Nos enfocamos mucho en ayudar al cliente, ayudar a las personas. Cada vez que se vende una propiedad, le ayudamos a conseguir la persona correcta para hacer una reparación, una nueva construcción, etc. Y a todas las personas que van a ver esta entrevista, video, podcast, no sé cómo le quieran llamar, entiendan también que hay un proceso que se debe seguir para que las cosas estén bien. Hay negligencia que hacen que tú ganes dinero momentáneo, pero que se pierda mucho eventualmente con los problemas que pueden suceder. De hecho, ahora reciente se quemó una casa en cerca de una de mis propiedades, que me mandaron el video, yo pensaba que era la mía. Y cuando yo veo ese fuego, me dicen que el tipo tenía un apartamento ilegal. ¿Y qué pasa cuando tú haces un apartamento ilegal? Tú no tienes inspección de un bombero, de un plomero, de un electricista. Entonces, todas las cosas irregulares ni siquiera te las cubre el seguro. Sí, ganaste dinero en la construcción de ese apartamento porque te estaba lucrando sin pagar impuestos, sin pagar una persona con licencia. Pero ¿qué pasa ahora? Una demanda, no tiene protección del seguro porque lo hiciste de forma ilegal. Entonces, todo lo que se ganó se pierde y aparte hay vidas muchas veces humanas que también desaparecen. Y te cae encima el Estado. Todo el mundo te cae encima. Entonces, gracias por el tiempo nuevamente, gracias a las personas que van a seguirnos, que nos siguen también. Será hasta una próxima, mi gente, así que estén conectados, nos vemos y no se olviden de que estamos siempre a la disposición en Home Realty, ya ustedes saben. Hasta la próxima.